Ok. Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo en lo que estábamos. Estábamos viendo el tema de la precisión y habíamos llegado a la precisión de un resultado analítico en términos muestreales que está reflejado en el concepto del límite de confianza, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta de lo que vimos la última sesión. Nosotros culminamos con el tema de la expresión de resultados, ¿ya? De hecho, tengo aquí, llegamos hasta aquí, creo, si mal no recuerdo, donde yo les mostré la influencia que tenía el límite de confianza en la expresión de resultados en el tema de cortar las cifras, ¿ya? Hasta aquí habíamos quedado. Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta respecto de lo que es la precisión, cómo se calcula y las consecuencias que tiene. Los escucho. Antes de avanzar, digo. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Bien. Si no hay más consultas, obviamente me las pueden hacer después, no hay problema. Vamos a ir avanzando entonces hacia el concepto siguiente, el concepto de exactitud, ¿ya? Como vimos en las primeras clases, hay una diferencia que es más o menos sutil entre precisión y exactitud, y digo sutil porque ambos son errores que se presentan en un resultado. Sin embargo, esos errores tienen, digamos, definiciones diferentes. Nosotros vimos que exactitud tiene que ver con la diferencia que hay entre el valor medido. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿el sesgo que vimos la clase pasada era precisión o exactitud? Ya, igual hablamos de exactitud. Claro, yo les mostré un ejemplo para razón de unas preguntas que ustedes me hicieron de la diferencia entre precisión y exactitud, bajo la idea, y creo que hemos llegado hasta acá, tienen razón, creo que hemos llegado a una cosa así, ¿cierto? De que lo que se entiende por exactitud, ¿no es cierto?, es la diferencia entre el valor, creo que hay un problema con la conexión acá. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Lo que les decía, lo que se entiende por exactitud, ¿no es cierto?, es la diferencia que hay entre el valor medido y el valor real, ¿no es cierto?, que es lo que aparece aquí en la línea rosada, que dice bias o sesgo, esa es la traducción que tiene, digamos, al español. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que trabajar es el concepto de veracidad. Entonces yo le decía a ustedes que, por ejemplo, para esta figura que está acá, el resultado no es veraz o no es confiable. ¿Por qué? Porque existiendo una diferencia entre el promedio y el valor real, ¿no es cierto?, esa diferencia que hay es más grande que la dispersión de los propios valores que representa la línea roja, que sería la precisión. Es decir, cuando hablamos de un resultado veraz o es confiable, cuando el sesgo, ¿no es cierto?, es menor que la precisión y por lo tanto la diferencia entre el valor medido, el promedio del valor medido y el valor real, se explica por errores indeterminados o por errores aleatorios. Hasta ahí yo llegué con una definición, vamos a aplicarlo ahora con test estadístico. Creo que hasta ahí hemos llegado, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces ahí tienen ustedes la diferencia entre precisión, que representaría la línea roja, exactitud o sesgo, que representaría esta línea rosada, ¿no es cierto?, entre el valor de verdad, truth, ¿no es cierto?, versus el valor promedio, mean. Y cuando hablamos que un resultado es confiable, o cuando hablamos que no es confiable, cuando el sesgo es mayor que el error indeterminado, y por lo tanto, ¿qué es lo que concluye? Que la magnitud del sesgo se debe a una causa determinada, no a una causa indeterminada, y por lo tanto hay que corregirlo. Eso es como lo conceptual. No sé si queda claro, ahí tienen alguna duda. ¿Dudas, consultas hasta acá? Para que sea confiable, el sesgo, esta línea rosada que está acá, ¿no es cierto? A ver, voy a marcar acá. Déjenme marcar acá con el lápiz, ¿no es cierto?
para que un resultado sea confiable, el sesgo, es decir, esto que está acá, ¿no es cierto? El sesgo debe ser menor que la precisión, o sea, en el fondo el sesgo debe estar dentro de la dispersión de los resultados. Para este ejemplo no es así, es decir, para este ejemplo el sesgo, ¿no es cierto? Esta diferencia que está acá no es explicable por la dispersión aleatoria de los valores. Por lo tanto, este resultado no es confiable. ¿Estamos? Este resultado no es confiable. Si, por ejemplo, voy a hacer una línea azul, déjame cambiar la línea azul. Si el valor verdadero estuviera acá, por poner un invento, estuviera acá, ¿cierto? Si estuviera ahí el valor verdadero, ahí uno diría, mira, el sesgo, que estaría representado por esta diferencia, se explica por la dispersión propia de los valores, o sea, no hay sesgo en el fondo. Ya no hay un error indeterminado, por lo tanto el resultado es confiable. Esto se lo puedo explicar con números si quieren. ¿Se lo explico con números? Quizás con eso podría quedarle un poco más claro. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora, explicar esto con números y hacer test estadísticos con eso. Ok, vamos a verlo con números entonces, porque esto es puramente conceptual, pero con números quizás les quede un poco más claro. Miren, voy a compartir con ustedes el Excel. Cerrar esto acá. Voy a compartir con ustedes el Excel. Acá. Ya. Entonces, supongan que yo voy a poner acá. ¿Ven el Excel ahí? ¿Ven el Excel? ¿Se les ve bien? Sí. Ya. Voy a poner acá una columna que se va a llamar valores medidos, es decir, son los valores que ustedes reportaron producto de una medida analítica. Supongan que ustedes tomaron una muestra de leche, por ejemplo, y le determinaron a esa muestra de leche calcio. Entonces, aquí ustedes tienen miligramos por litro de calcio. Eso es lo que le arrojó su método analítico, que podría haber sido volumétrico, por ejemplo. ¿Ya? Voy a marcar aquí en negro. Y los valores medidos fueron estos, fíjense, voy a inventarlo, para que ustedes vean que no es tan complejo de hacer. 114,15, 125,66, 131,68 y 119,95. Supongan que ustedes tienen estos cuatro valores medidos. ¿Sí? Déjenme ver acá. Espera, si me equivoqué en una cosa, tengo que ponerle punto, no coma. Se me olvidó. Porque con coma no me lo reconoce como decimal el Excel. Entonces, aquí están los valores medidos. Si quieren, ustedes pueden tener abierto un Excel a un costado, ¿no es cierto?, para hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, estos son mis valores medidos. Y supongan que el valor real, voy a poner acá, el valor real, el certificado, por ejemplo, supongan que vale 130, ya, supongo que eso es lo que da el certificado del material de referencia, ¿ya? Voy a marcar acá en rojo, este es el valor real, y lo da así, en bruto, como un promedio, nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar si el resultado es confiable. ¿Cómo se evalúa si un resultado es confiable? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular el intervalo de confianza, que involucra el límite de confianza. Entonces, ¿cómo calculamos el intervalo de confianza? Voy a buscar la ecuación acá para que ustedes la vean justo al lado del Excel. Recuerden, esta es la ecuación del intervalo de confianza, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular primero? Un promedio, una desviación estándar muestreal, es decir, para n-1, y el valor t-student que le queramos dar nosotros, ¿no es cierto? Dependiendo del riesgo que uno quiera asumir, ¿ya?
Entonces, primero vamos a calcular el promedio. Si recuerdan, uno calcula el promedio con la función estadística promedio, que aquí me aparece dentro de las que usé recientemente, así que no tengo que buscarla. Promedio, ¿no es cierto? ¿Y el promedio de qué? El promedio de estos 4 valores. ¿Estamos? Si ustedes ven el valor promedio, que es 122, ¿no es cierto? Surge inmediatamente la conclusión que hay un sesgo, ¿no es cierto? Un sesgo que es negativo, es decir, el promedio, 122,86, es menor que 130. Por lo tanto, el valor observado, 122,86, respecto al valor real, 130, tiene una diferencia de aproximadamente menos 8. O sea, hay un sesgo y siempre va a haber un sesgo en cualquier medida analítica, ¿ya? La pregunta es, ¿ese sesgo, esa diferencia, se debe a un problema de la confianza del resultado? Es decir, que ese sesgo tiene una magnitud, un error superior a lo que es indeterminado en un método analítico. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Si primero yo calculo un promedio, 122,86, lo voy a marcar aquí en negro. Luego calculo una desviación estándar. La desviación estándar muestreal. Aquí está la desviación estándar muestreal, ¿ya? Ya, y aquí viene la pregunta del millón. Ustedes quieren expresar este resultado. ¿Con qué riesgo? ¿En qué riesgo de equivocarse? Láncese un valor. 95. O sea, esa es la confianza que tú quieres darle, 95% de confianza. Entonces tú asumes un 5% de riesgo, Benjamín, ¿ya? Ok, si nosotros asumimos un 95% de confianza, es decir, un 5% de riesgo, ¿no es cierto? Entonces voy a escribirlo acá. Nosotros estamos haciendo el 95% de confianza, ¿no es cierto? Y nuestros grados de libertad, los n-1, ¿no es cierto? Serían, por lo tanto, 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 4 valores con los cuales construimos el promedio, ¿ya? No sé si se entiende eso. Tenemos 4 valores que son estos 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, el grado de libertad es n-1, 4 menos 1, 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahora? Tenemos que buscar cuánto vale el test student para 3 grados de libertad, asumiendo un 5% de riesgo o un 95% de confianza. Entonces, voy a irme acá a la función distribución T invertida, que es donde está la tabla student, como le expliqué la otra vez. Yo la usé recientemente, así que la tengo acá directo. Si ustedes no la encuentran, recuerden, váyanse a función estadística, ¿ok? La que está acá. Distribución T invertido. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta acá? Probabilidad de riesgo, 0.05. Grados de libertad, 3. Entonces, aquí me da el T para 3 grados de libertad al 95% de confianza, ¿ya? Aquí están los 3 valores con los cuales nosotros vamos a construir el intervalo de confianza, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a construir? En base a la expresión que está acá. Es decir, T por S partido por raíz de N. Entonces se puede poner acá límite de confianza. Aquí es igual a T multiplicado por la desviación estándar dividido por, paréntesis, la raíz de N. N es 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, dividido por 2. La raíz de 4 es 2. ¿No? Ahí me quedó el límite de confianza. ¿Ya? Ya. Entonces, si me entendieron, ¿cómo expresarían este resultado? Exprésenlo. Y de ahí vamos a resolver el tema de la veracidad, que era la pregunta que me hacían. Primero, exprésenme el resultado. ¿Cómo les quedaría? O sea, expresen el promedio más o menos su límite de confianza. ¿Cómo les quedaría el resultado? ¿Me escuchan, no?
Ya, entonces expresen el resultado correctamente. Igual como lo hicimos en la última clase. Ya, hay dos formas de expresarlo, ¿no es cierto? Uno, como lo plantea Antonella, que es la forma que está más popularizada hoy en día, ¿no es cierto? Que sería 123, Franco, no 122, 123 porque hay que aproximar el 8 que sigue al 2 lleva al 122 a 123. La forma tradicional de hacerlo es 123, ¿no es cierto? Ya, ahí me están entendiendo. ¿Sí? Déjenme que tengo un problema que estoy complicado con esto. Ya, ahora sí. Entonces, la forma tradicional de hacerlo sería 123, voy a insertar más menos con la tecla símbolo, más menos 12, esa es una forma de hacerlo que es la tradicional, no sé por qué se agrandó esto. No, todo en 11, ya. Esa es la forma, voy a poner tradicional, y la que se utiliza mucho en los artículos. La forma moderna, la que recomienda Yupa, que es la que acaba de decir Javiera, Francisca y Mauricio, sería, acá no es cierto, le vamos a poner paréntesis, 12, más menos 1, ¿no es cierto? Por 10 elevado a 1. ¿Ya? Voy a poner el elevado como corresponde para que sea bonito. Entonces, aquí se pone superíndice para que quede bonito. ¿Ya? Aquí, 12 más menos 1 por 10 elevado a 1, ¿no es cierto? Está bien como dice Mauricio, Francisca y Javiera. O sea, ambas formas está bien, ¿ya? Pero la forma supuestamente actual, y quizás se va a popularizar más cuando ustedes egresen, es la forma moderna, ¿ya? Ahora viene la pregunta del millón, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomamos la forma tradicional, esto querría decir que nuestro resultado, al 95% de confianza, si consideramos el intervalo de confianza, o sea, 123 más menos 12, este iría desde, este sería el intervalo de confianza, lo voy a escribir acá. El intervalo de confianza sería 123 menos 12, ¿no es cierto? Sería 111, ¿ok? Hasta 135. ¿Me siguen? En el caso de abajo sería de 11 a 13 por 10 elevado a 1. Ese sería el intervalo de confianza, ¿ya? Es decir, el promedio sumando y restando su límite de confianza. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si me siguen, entonces fíjense, el valor real, aquí en esto lo voy a hacer, la respuesta va a ser verbal ahora, después les voy a explicar a ustedes estadístico para hacerlo. La respuesta verbal sería que el valor real, 130, está incluido dentro de ambos intervalos de confianza. Por ejemplo, 130 pasa por este resultado. Está incluido dentro de este resultado. ¿Ok? Abajo lo mismo, incluso está justo en el límite, pero está dentro del resultado, en base al riesgo que ustedes asumieron. O sea, ¿qué es lo que podemos decir así al ojo, ¿no es cierto? Que 130 es estadísticamente igual a su resultado. No al promedio de su resultado, a su resultado completo. ¿Estamos? Por lo tanto, el valor real es estadísticamente similar a su resultado y por lo tanto ustedes pueden concluir que su resultado es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque la diferencia entre su promedio 123 y 130, esa diferencia, ¿no es cierto?, que es 7, está incluida dentro del intervalo de confianza. O sea, esa diferencia de 7, ¿no es cierto?, de menos 7,
se explica solamente por la dispersión de su resultado, se explica por la precisión, ¿ya? Por lo tanto, su resultado es confiable. O sea, si es que tirara un gráfico acá, déjame ver si es que puedo tirar una pizarra. Si tirara una pizarra, ¿no es cierto? Voy a hacerlo acá. Significaría lo siguiente, que este es su resultado, aquí en azul. Este sería su resultado, ¿no es cierto? Aquí estaría el 123 al 95% de confianza, o sea, usted al integrar el 95% del área, esto implicaría que partiría en 111, culminaría en 135, y el valor real, que lo voy a marcar en rojo, está más o menos acá. Aquí están los 130. Por lo tanto, 130 está dentro del intervalo de confianza y por lo tanto es estadísticamente similar a su resultado. ¿Dudas, consultas? El resultado es confiable, por lo tanto. ¿Sí? ¿No? Veamos otro caso. Ya. Entonces. Cerré el Excel. No. Ya le voy a compartir el Excel de nuevo. Entonces volvamos al Excel. ¿Dónde está el Excel? ¿Están viendo el Excel ahora, no? Sí, no. Vamos al Excel. Ahí sí. ¿Están viendo el Excel ahora? Ya. Ahora sí. Ya. Vamos a ver otro caso. Aquí tengo el caso 1. Voy a poner acá caso 2. Ya, caso 2 para que lo hagan ustedes, ¿ya? Supongan que tenemos el siguiente resultado. Tenemos microgramos por litro de arsénico en agua, ¿no es cierto? Ya, este caso va a ser un caso un poquito, digamos, diferente. Supongamos que ustedes tienen microgramos por litro de arsénico en agua y estos son los resultados que les da. Ya les da 34, lo con decimales, 34.5, 28.6, 33.2, 29.9 y 27.8. Ahí tienen ustedes valores de arsénico en agua, ¿no es cierto? Y supongan que el valor de referencia, ¿no es cierto? O el valor real, dependiendo con qué criterio lo están viendo, vale 20. ¿Ok? Ambos son en microgramos por litro, ¿ya? Voy a poner acá una celda unida. Ambos son en... ¿Qué pasó acá? Ambos son en microgramos por litro. Voy a ponerlo todo ordenadito acá. Ya, supongan esto, ¿no es cierto? Entonces, ya, quiero que hagan el ejercicio, ¿no es cierto?, de evaluar al grado de confianza que ustedes se den, no tienen por qué darse el mismo, ¿ya? Si es que su valor de referencia es estadísticamente similar a sus resultados o no, ¿ya? Pero cada quien dese su porcentaje de confianza. Una vez que lo terminen, den su resultado acá. ¿Cuál sería su resultado? Que me den su resultado expresado
¿no es cierto?, que indiquen el porcentaje de confianza que ocuparon, y la conclusión, si es que realmente es confiable o no el resultado respecto al valor de referencia. ¿Se entiende? Voy a escribirlo acá. Ya. Voy a poner aquí. Primero, seleccionar cualquier porcentaje de confianza. Segundo, expresar el resultado. Y tercero, concluir si su resultado es confiable o no. ¿Ya? ¿Tienen ustedes acceso a Excel donde están? Espero que sí. Si no, lo pueden hacer en una calculadora, ¿ya? El asunto es que tendrían que tener el valor tstudent. Si no lo tienen, se los puedo dar yo, me lo preguntan, ¿no es cierto? Y yo se los muestro en Excel, ¿ya? Ojalá lo puedan hacer en Excel. Así que dense unos minutos y me dan el resultado. ¿Ok? Voy a ponerle pausa al video, no a la conferencia, voy a ponerle pausa al video para que este tiempo, digamos, donde ustedes están trabajando, no quede ahí como que estamos todos callados. Ya, están ahí que los había perdido. Ya, ahora sí, ¿ven el Excel? Ya, ahora sí. Ok, ya, entonces, le repito, estamos trabajando estos valores, ustedes me están dando los resultados de que les dan estos 5 valores con sus porcentajes de confianza, sus 5 valores con un valor de referencia de 20, y está anotando acá los valores que le habían dado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 5 valores que me han reportado, ¿no es cierto? Benjamín, que le dio 31 más menos 4 a Benjamín, lo voy a dar acá. Sí. 31 más menos 4. Tenemos a Esteban 31 más menos 5, Javier, pero él trabajó en 98% de confianza. Javier a 30 más menos 4, Francisca 31 más menos 4 y Antonella 31 más menos 2. Obviamente que los que trabajaron al 95% de confianza, quizás alguien escribió alguna tecla mal o algún número le ingresó mal, porque claro, hay algunas diferencias entre ustedes. Ahora, vamos a ver el tema de primero chequear que los cálculos estén bien, ¿no es cierto? Aquí yo calculé el promedio, aquí está el T al 95% de confianza, voy a calcular otro T al 98% de confianza con 4 grados de libertad, que es el caso de Esteban, ¿no es cierto? Para que chequee Esteban también si el T que trabajó era el adecuado. Probabilidad de equivocarse 0.02 en el caso del 98% de confianza, grado de libertad 4. Ese es el T que debiste haber ocupado, Esteban. Ya, y aquí vamos a calcular entonces el límite de confianza al 95% y el límite de confianza, a ver, voy a tirar este resultado un poco más abajo, y el límite de confianza al 98%, por el caso que había hecho usted. Ya, entonces, límite de confianza al 95% sería T, ¿no es cierto? 2.776. Perdón, me faltó una cosa acá. La desviación estándar, voy a calcularlo. ¿Ya? La desviación estándar muestreal para estos 5 valores, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es la desviación estándar, la voy a marcar aquí en negro. No hay que olvidarla. Ok, vamos a calcular entonces el límite de confianza. Sería T al 95%, T 2.776 por la desviación estándar dividido por raíz de n. Entonces, n vale 5, entonces raíz de n sería, perdón, 5 elevado a 0,5. ¿Ya?
Este es el límite de confianza al 95% y al 98%, ¿no es cierto? Sería, a ver, voy a pegarlo acá. Al 98 sería la misma ecuación, ¿no es cierto? Salvo que el t es este, 3.75. Ahí está. Entonces, si expresamos el límite de confianza con una cifra significativa, quiere decir que el más menos al 95% vale 4 y el más menos al 98% vale 5. ¿Ok? Entonces, claro, y el promedio en todos los casos, por tanto hay que cortarlo en la unidad, que quedaría 31. Entonces, claro, al 95% de confianza sería 31 más menos 4, ¿no es cierto? Ahí yo creo que Javiera ingresaste algún número mal. Y en el caso de Antonella, yo creo que te equivocaste en el límite de confianza. Chequea que pusiste todos los valores. Por ejemplo, si es que pusiste dividido por raíz de 5 y no dividido por 5. Quizás pusiste dividido por 5 en vez de raíz de 5. A lo mejor ahí hay algún error. ¿Ya? Y en el caso del 98% de confianza, ¿no es cierto? Quedaría 31 más menos 5 como lo planteaste. ¿Ya? Ahora, fíjense, el valor de referencia, les repito, lo voy a escribir acá, el de referencia es 20. En todos los casos es 20. ¿Ya? Entonces, ¿es confiable su resultado si asumimos que ese valor de referencia es el valor real? No, ¿no es cierto? La respuesta es no. Ahora, el asunto que quiero de ustedes es ¿por qué no? No alcanza con esa confianza, ¿no es cierto? El 20 no se encuentra en el intervalo, no está dentro del rango de confianza. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta de un punto de vista de estadístico, ¿no es cierto? De un punto, claro, el sesgo, exactamente como dice Aira, ¿no es cierto? El sesgo, es decir, la diferencia entre el promedio 31 y el valor real, esa diferencia, que es un sesgo por exceso, es 11, no se explica por errores indeterminados, es decir, no se explica por aleatoriedad natural, por precisión. Esa diferencia tiene una causa y hay que corregirla. No es confiable el valor. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. Ya. Claro, 97% de confianza, el límite igual da 4. Claro, lo que pasa es que cuando tú vas variando el límite de confianza, le vas variando la confianza, el porcentaje de confianza, eh, como finalmente la cifra significativa está a nivel de la unidad, para que te cambie la unidad de 4 a 5, tiene que ser un salto de confianza no de 95 a 97, tiene que ser a 98. De hecho, tú podrías ir ahora a 99, 99,9, 99.999 y te va a ir cambiando el intervalo de confianza. ¿Ya? Por ejemplo, miren, hagan el... Si hacemos el siguiente cálculo, miren, supongan que yo les digo, calculen el límite de confianza al 99.9%. ¿Ok? Una exageración, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría ese? Hagan el cálculo, ¿ya? Yo lo voy a hacer también para ver si obtenemos lo mismo y para responder una pregunta que es bien importante que plantea Catalina, ya que parece que la pregunta fuera matemática, pero tiene un trasfondo bien interesante. Miren. Voy a calcularlo al 99.9%. Háganlo ustedes también para ver si les da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia al trabajar al 99.9%? Es simplemente el t. ¿Ya?
vamos a tener que ver un T al 99.9% con los mismos grados de libertad. 4. 4. Yo voy a buscar el T al 99.9%, es decir, a un riesgo de 0.001. Eso es 99.9%, un riesgo de 0.001. Grados de libertad, 4. Esto es lo que me da el T al 99.9%. Límite de confianza, por lo tanto, sería 11. ¿Estamos? ¿Le da lo mismo? Vamos a poner entonces un caso exagerado. 99.9%. Alguien que no le gusta asumir riesgo, ¿ya? Tiene una aversión al riesgo. ¿Ya? Entonces, perfecto. Entonces le quedaría acá 31 más menos 11. Ya, fíjense lo interesante de esa conclusión. Me salió así, pero a la chunte, ¿eh? Yo no pensé que me iba a salir así tan correctito. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Ya, fíjense, Benjamín dice, pero ahí sí entra en el intervalo. Raro, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dígame usted, ¿por qué al evitar el riesgo, o sea, por qué al asumir menos riesgo, entonces ahora sí me entra en el intervalo? ¿Qué es lo que pasó? Esta es la pregunta del trasfondo. Javiera dice, ya, ojo Javiera con una cosa, dice la precisión disminuye. Lo que en estricto rigor disminuyó fue el riesgo. Pasamos de un riesgo de un 5% a un 2% en el caso de Esteban, a un 0.01% en el caso exagerado que le estoy planteando. La precisión estaría acá como el intervalo de confianza. Pasamos a intervalos de confianza de 4 o 5, pasamos a intervalos de confianza de 11. Es decir, el intervalo de confianza que representaría la dispersión de los resultados que yo toleraría, ¿no es cierto?, es más amplia. Ahí la precisión, ¿no es cierto?, aumenta o se hace más mala. Se vuelve más incierto, ya. Eso es importante. ¿Ya? ¿Qué significa que se vuelva más incierto? Fíjense. Yo se lo voy a tratar de mostrar con un gráfico, por mientras piénsenlo. Se lo voy a mostrar con una figura, perdón, que la voy a tener que dibujar. Lamentablemente ustedes saben que los dibujos no me salen tan bien con este sistema, pero creo que se entiende. Aquí está el promedio. 31. Voy a hacer algo bien exagerado, ¿eh? Ya. Ese sería el promedio y aquí está la dispersión de valores, ¿ya? Ya, la pregunta que hace Francisca es precisamente la que voy a tratar de responder ahora. ¿Qué significa que aumento o disminuye la precisión o que el intervalo sea más pequeño o más grande? Significa lo siguiente, Francisca, y esto es para todos, ¿no es cierto? Que si ustedes dicen voy a trabajar al 95% de confianza, quiere decir que su dispersión de resultados, ustedes están integrando, voy a marcar acá, esto es más o menos exagerado, pero para que les quede claro, ustedes están integrando el 95% del área de los resultados. ¿Ya? Eso quiere decir 95% de confianza. ¿Qué implica eso a nivel conceptual? Claro, más hacha la campana, como dice Benjamín. Quiere decir que ustedes están aceptando que van a equivocarse el 5, o podrían equivocarse el 5% de los casos. Es decir, si ustedes siguen repitiendo las medidas, ¿no es cierto? Este 31 más menos 4 que ustedes marcaron, ¿no es cierto?, al 95% de confianza,
quiere decir que el 95% de las medidas se mueven entre, acá, entre 27 y 35. Ahora, si ustedes siguieran tomando muestras, ¿no es cierto?, y las siguieran analizando, ¿quiere decir que todas se van a mover entre 27 y 35? La respuesta es no, no va a faltar la que les va a dar 26 o 25, no va a faltar la que les va a dar 36, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están asumiendo un riesgo mayor de equivocarse. Pero si trabajamos al 99% de confianza, ¿no es cierto? Aquí voy a borrar, al 99% de confianza, borro esto, ¿no es cierto? Querría decir que ustedes, y voy a borrar esta y esta, y esta. Al 99% de confianza, quiere decir que ustedes estarían integrando de... Ah, perdón, me equivoqué, me borré. Voy a tener que hacer... undo. Ahí. Si ustedes están trabajando entonces al 99% de confianza, ¿no es cierto? Ustedes quiere decir que están integrando desde acá, o sea, prácticamente no les queda casi nada de la distribución sin integrar, están integrando el 99%. ¿Ok? Por lo tanto, esto les va a dar desde 20, ¿no es cierto? Voy a marcar acá este color. Les va a dar desde 20 hasta 42, porque esto era más o menos 11. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Usted dice, mira, como no me gusta el riesgo, entonces voy a asumir un más o menos súper amplio porque ahí voy a abarcar más del área y por lo tanto es más probable que me entren más valores dentro de esa área, dentro de esa dispersión. Entonces, claro, uno asume menos riesgo haciendo más laxo, digamos, el intervalo de confianza. Más laxo, me refiero más amplio, ¿ya? Es como que yo le dijera, mira, ¿cuánto vale el pan? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto vale el pan? Con un intervalo de confianza. A ver si han ido a comprar pan alguna vez. ¿Cuánto vale el pan? Más o menos, díganme. 1500, pero date un más o menos. 1500 ¿qué? ¿Cuánto vale el pan por kilo? Ya Benjamín dice 1500. Date un más o menos. Ya, 1500 más menos 100, ¿no es cierto? 1200 más menos 200. Ya, fíjense, ya. La diferencia entre Benjamín y Francisca, ¿no es cierto? Mira, analicemos los primeros dos resultados, después vamos a ir al caso de Esteban. La diferencia entre Benjamín y Francisca, ¿quién es más probable que se equivoque? ¿Benjamín o Francisca? Es más probable que Benjamín se equivoque porque tiene un más menos más estrecho, ¿se fijan? Yo, por ejemplo, si yo soy pillo, yo les digo a ustedes, ¿saben qué? El pan vale 1000, voy a poner esa creación, más menos 800. Eso es lo que les digo yo. La probabilidad que yo me equivoque es súper baja, o sea, que valga menos de 200 o más de 1800 el kilo, es muchísimo menos probable que yo me equivoque a que ustedes se equivoquen. Pero claro, estoy siendo pillo, puse el tremendo margen, ¿se fijan? Así es re fácil no equivocarse, a costa de una incertidumbre gigante. ¿Me siguen? Entonces esto es como una balanza. Si ustedes quieren tener poca probabilidad de equivocarse, tendrían que expresar su resultado con un más menos mayor. ¿Dudas? Claro, como dice Aira, si con un 99% disminuimos el riesgo de equivocarnos, ¿no es cierto? No, muy importante, fíjense todo por favor fíjense todo en la pregunta que hace Aira, que es el trasfondo del asunto. Cuando yo paso de un 95 a un 99%, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estoy asumiendo un riesgo de equivocarme menor. Ahora, ¿cuál es la única forma, dado que los resultados son los mismos para todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la única forma de asumir un riesgo de equivocarme menor? Es que yo exprese mi resultado con un más menos, un límite de confianza más amplio. Por eso les decía que si yo digo que el pan vale, si yo digo que el pan vale 1000
más menos 100, y después les digo que el pan vale 1000 más menos 800, ¿dónde asumo menos riesgo de equivocarme? Aquí yo tengo menos riesgo, ¿ok? Menos riesgo, bueno, escribo pésimo. Este sería algo así como un 99,99% de confianza, por poner una exageración, ¿ya? La probabilidad de equivocarme, eso sería menos riesgo, ¿no es cierto? De disminuir el riesgo, que esa es la pregunta que decía Aira, ¿no es cierto? La probabilidad de equivocarme baja si es que yo tengo un límite de confianza más amplio. Distinto si yo digo, ¿saben qué? Yo asumo un riesgo mayor, es decir, que de 5 de cada 100 yo me puedo equivocar. Perfecto, esta sería la consecuencia. Yo puedo expresar mi resultado en intervalo más estrecho. Total, yo tolero equivocarme más veces. Asumo un riesgo mayor, ¿ya? O sea, mientras más confianza yo quiero, menos riesgo tengo que asumir, y mientras menos riesgo quiero asumir a los mismos resultados, entonces yo tengo que asignarle un intervalo de confianza más amplio, ¿ya? Aquí me pregunta Francisca, perdón, Benjamín me pregunta, ¿y en la prueba se puede hacer o se pide un porcentaje específico? A ver, en las evaluaciones hay dos posibilidades. Una es que se les dé un porcentaje específico de confianza y por lo tanto de riesgo, o que ustedes lo puedan asumir. En la realidad, ¿no es cierto?, en el trabajo, el porcentaje de riesgo lo tienen que dejar muy claro con el cliente, es decir, el usuario de esta información. Súper, súper importante. Yo les cuento un caso. Yo una vez trabajé en una minera, ¿no es cierto?, y cuando yo hablaba de que tenía que expresar un resultado y empezamos a negociar, por así decirlo, el porcentaje de confianza, yo les decía, mira, normalmente asumimos un 95% de confianza. Quiere decir que en 5 de cada 100 muestras, ¿no es cierto?, puede ser que el valor no se encuentre dentro del más menos, les decía. Y claro, y el ingeniero, porque yo estaba hablando con el ingeniero de proceso, el ingeniero de proceso dice, no, pues 95% de confianza es muy poco. Entonces yo le dije, si tú quieres que te equivoques menos, él me dijo, no, mira, te acepto máximo un 2% de equivocarme, o sea que 2 de cada 100 muestras te las tenga que devolver porque no serían satisfactorias. Y le dije, ya, perfecto, pues entonces, por ejemplo, le pongo un caso, yo le expresaba el resultado así, 5,5 más menos 0,3, ¿no es cierto? Eso era al 95%. Entonces el ingeniero de proceso a mí me dijo, no, que 5 de cada 100 son muchas muestras para un proceso. Muchas muestras repetidas bajo un proceso. Yo quiero una probabilidad de fallo menor. Me dijo, bueno, quiero un 98% de confianza, o sea, un 2% de probabilidad de equivocarte. Entonces yo le dije, bueno, perfecto. Entonces yo le hice el cálculo. Yo te tendría que expresar el resultado así, le dije, 5,5, porque el mismo promedio, exactamente el mismo, no cambia, más menos 0,5. Y al ingeniero de proceso tampoco le gustó. Repito, el ingeniero de proceso tampoco le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque en el resultado de arriba el valor va desde 5,2 a 5,8. En el resultado de abajo, el resultado va de 5 a 5,5. ¿Me siguen? ¿Por qué no le gustaba al ingeniero de proceso el resultado de abajo tampoco? Porque él tiene que hacer cálculos económicos con esto. Entonces, si yo le decía que el resultado era 5,5 más menos 0,5, quiere decir que está oscilando un 10%. Y a él hacer un cálculo económico con un 10% de dispersión, o sea que puede ganar más o menos 10%, ¿no es cierto?, le generaba problemas de cálculo económico. Perdón, 6, tiene razón. 6. Gracias por la... Porque eso al ingeniero de proceso le significaba que él tenía que aceptar que si yo le expresaba un resultado 5,5, en realidad podía ser 5 o 6, ¿no es cierto? Y ese 5 era un porcentaje de un recurso mineral, era un porcentaje de litio, por ejemplo. Entonces, claro, si el litio, yo le digo, se mueve entre 5 y 6, las cantidades de toneladas que él calculaba para producir en el año se movían entre, por un invento, 5 millones de toneladas, 6 millones de toneladas.
con ese intervalo tenía que él después ir a conversar con el gerente para decir, mire, ¿saben qué? Le podemos producir entre 5 y 6 toneladas, millones de toneladas. Entonces decía, oye, pero con ese margen tan amplio, puede ser que ganemos plata como que perdamos plata, es muy amplio ese margen, no me sirve, ¿se fijan? Entonces, para contarle el final de la historia, ¿no es cierto? Dado que no había forma de satisfacer al cliente con esta información, porque si yo le estrechaba el margen, me aumentaba la probabilidad de equivocarme, y si yo le ampliaba el margen, disminuía la probabilidad de equivocarme, pero eso le hacía más amplio la variación de la ganancia, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué es lo que se podía hacer? Benjamín daba una solución, tendría que subir el N. Ya, ese es bien Benjamín, mira. Una posibilidad, ¿no es cierto? Como dice Benjamín, es subir el N, es decir, que el laboratorio, en vez de tomar 3 alícuotas, tome 10 alícuotas, ¿no es cierto? Y efectivamente, si yo aumento el N, yo podría disminuir, para que hablemos el mismo idioma, voy a mostrar aquí el Excel. Voy a sacar acá, tomando el aporte de Benjamín, que es bien interesante, lo voy a plantear acá, ¿no es cierto? Yo estoy compartiendo el Excel, perdón, el PowerPoint. Acá. Ya, como dice Benjamín. Entonces, una posibilidad de disminuir el intervalo de confianza sin aumentar el más menos, ¿no es cierto? Como dice Benjamín, sería este. El N. Si yo aumento el N, voy a poder disminuir el intervalo de confianza sin aumentar el riesgo de equivocarme. O sea, esto va a seguir siendo 95, supongamos, o 99, supongamos. Esto va a seguir siendo la misma desviación estándar, pero si yo aumento el N, todo este término va a disminuir. Ahora, eso se podría hacer, ¿no es cierto? Efectivamente, pero tiene un costo, ¿ya? Químico-industriales, ¿cuál es el costo de esto, de aumentar el N? Piensen como químico-industriales ahora. Yo aumento el N. ¿Cuál sería el costo a pagar? ¿Se puede hacer? Sí, pero tiene un costo a pagar. ¿Cuál es el costo a pagar? Y el costo no es estadístico. Ah, tú eres bioquímico. Te perdono, Benjamín, ¿ya? Pero espero de los químicos industriales que me den una respuesta contundente, porque esto se pasa en química industrial. Yo soy químico industrial, así que sé lo que estoy hablando. Químicos industriales no me decepcionen. ¿Hay algún químico industrial acá? El presupuesto, exactamente, Jaira. El presupuesto, ¿ya? Si ustedes incrementan el N, quiere decir que el costo analítico del análisis se encarece. Por ejemplo, si ustedes pasan de un N igual a 3 a un N igual a 6, ¿no es cierto? Se va a encarecer. Claro, Benjamín, dice, el N se analiza una vez. No, pero es que piensa tú lo siguiente, Benjamín. Benjamín, mira. A ti te llega una muestra de un mineral sólido, ¿no es cierto? Y tú tienes que tomar, en vez de tomar 3 alícuotas y analizarlas independientemente cada una de ellas para construir un promedio, tú ahora vas a tomar 6 alícuotas. Por lo tanto, vas a hacer 6 veces el procedimiento analítico, que va a implicar tomar una alícuota, tratarla, homogenizarla, disolverla, aforarla, llevarla al instrumento que sea, ¿no es cierto? Y te va a entregar un valor. Eso vas a tener que hacerlo, en vez de hacerlo 3 veces, vas a tener que hacerlo 6 veces. Es decir, esa persona que supongamos en media hora sacaba un resultado, ahora se va a demorar 1 hora. Va a consumir más tiempo, va a consumir más recursos del laboratorio y por lo tanto el análisis se encarece. ¿Estamos? Entonces, el costo por análisis se te va incrementando. Entonces, claro, aquí hay dos posibilidades. Si el laboratorio pertenece a la misma empresa, va a tener que considerar en su presupuesto una mayor inversión, un mayor costo operativo del laboratorio que antes, si es que tú le incrementas el N. Eso quizás ustedes no lo ven tan grave, quizás, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen en su mente un laboratorio de universidad. Pero piensen ustedes, por ejemplo, el laboratorio minero donde yo trabajaba,
ustedes tenían un laboratorio que le llegaban al día 400 muestras. Entonces, si esas 400 muestras con un N igual a 2 o 3, ahora dices que es 4 o 6, ¿no es cierto? Quiere decir que a lo mejor, y de hecho así pasaría en una minera, no te va a alcanzar el personal y vas a tener que contratar más gente. No es, ya, lo que dice Benjamín, no es solo, Benjamín, mayor inversión, porque claro, tú vas a tener que comprar más instrumentos analíticos, ¿no es cierto? También es mayor costo operativo, o sea, el costo mensual se te va a encarecer porque vas a necesitar más personas. O sea, más inversión, más personas trabajando ahí, ¿no es cierto? Y claro, y eso es lo que se tiene que decidir en última instancia, ¿no es cierto? Si el costo analítico por muestra era 100.000 pesos, ahora a lo mejor te va a valer 200.000 pesos por muestra para poder sustentar ese mayor N. Y si esos 200.000 pesos por muestra lo multiplicas por 400 muestras al día, ¿no es cierto? Sácate la cuenta cuánto te va a incrementar el presupuesto mensual y anual, ¿ya? Entonces, todo esto es un equilibrio, no hay soluciones perfectas, ¿ya? No hay soluciones perfectas en esta cuestión. Todo involucra más inversión, más gasto permanente, ¿ya? Claro, ya, esa era, lo que dice, ya, voy a responder primero lo de Franco y después lo de Aira, que tiene una duda como de curiosidad, ¿ya? Entonces, lo que dice Franco, ¿no es cierto? Ya, terminamos con esto. Lo que dice Franco, eso también va según la reproducibilidad. Ya, efectivamente, Franco, para terminar, y los que tengan que irse, váyanse nomás y hasta aquí ya vimos esta primera parte. Vamos a seguir el jueves. Así que pueden irse los que tengan que irse. Yo, mientras tanto, voy a responder a Franco y a Ira. Franco me dice, además también va según la reproducibilidad. Efectivamente. Otra posibilidad, ¿no es cierto?, es disminuir la desviación estándar. ¿Cómo yo disminuyo la desviación estándar? Que eso tiene que ver con la reproducibilidad. La reproducibilidad, recordemos, es una medida de desviación, o sea, la desviación estándar es una medida de reproducibilidad. Yo puedo disminuir la reproducibilidad, es decir, disminuir la desviación estándar, mejorarla, ¿no es cierto? Ya sea teniendo analistas con más experiencia, una posibilidad, ya sea mejorando mi material de trabajo, es otra posibilidad, ¿no es cierto? O literalmente cambiando el método. Hay métodos que son más precisos que otros, ¿ya? De hecho, una volumetría, aunque no lo crean, están dentro de los métodos más precisos que existen. Una volumetría es mucho más preciso que un instrumento analítico hiper sofisticado, como un espectrofotómetro, por ejemplo. Y respondiendo a Ira, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hicieron al final? Bueno, en el caso que yo le estaba contando, bueno, el ingeniero tuvo que conformarse con los resultados tal cual como se lo entregamos, porque no había forma de sustentar un mayor gasto analítico para todo esto. O sea, no se podía incrementar el N, porque los tiempos de entrega de los resultados se iban a incrementar y el número de muestras que podían mandar procesos no podía ser la misma. Y la otra solución, que era cambiar los instrumentos por instrumentos más precisos, lamentablemente no era viable, porque en el laboratorio donde yo trabajaba, o sea, yo no trabajaba en ese laboratorio, yo asesoraba ese laboratorio, yo trabajaba en un centro de investigación en la misma empresa. La instrumentación analítica que trabajaba en ello era la mejor que había hasta el momento, o sea, no había tecnológicamente una forma de resolver esto, ¿ok? Es una empresa minera, tiene mucho dinero y ellos trabajan con lo mejor que hay, literalmente. Nos quedamos 95% de confianza a ir a... Exactamente, ya con todos los cuidados analíticos habido y por haber, ¿no es cierto? Mejorando todos los procesos, el reemplazo de mangueras con cierta frecuencia, un protocolo de mantención de los instrumentos con cierta frecuencia, o sea, tratando de mejorar al máximo la versión estándar, pero con los cuidados que se le da a cualquier instrumento, ¿no es cierto? Y tuvieron que aceptar el resultado tal cual está. Y hasta donde yo sé, siempre ese es un dolor de cabeza. ¿Cómo mejorar la precisión? ¿Cómo mejorar la definición estándar de un resultado? Y eso implica inversión en los mejores métodos de instrumentos disponibles y los mejores analistas disponibles, ¿no es cierto? Pero todo tiene un límite, obviamente. Ya la minería se lleva a los mejores analistas porque son los que pagan más, ¿no es cierto? Tienen los mejores instrumentos. Y constantemente ellos andan preguntando por si es que no hay algo mejor. ¿Ya? Siempre andan preguntando eso. Y yo, cuando me he encontrado con mis compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Incluso mi ex jefa que yo tuve ayer, siempre anda preguntando, oye, ¿sabes algo de nuevo que ha salido? Incluso yo tenía la oportunidad de analizar algunas fichas técnicas de algunos instrumentos nuevos que han salido, que prometen, pero hay que probarlos, ¿ya? Pero hasta el día de hoy, las mejores técnicas analíticas que yo he visto, no digo que sean las mejores de Chile para nada, pero lo más probable es que sea así, las mejores técnicas analíticas, los mejores métodos que yo he visto trabajando están en la minería, ¿ya? Es por un tema de magnitud del dinero, ¿ya?
Y el profesionalismo de la gente que trabaja ahí, por supuesto. Sí, yo trabajé en SQM un año, trabajé súper poco, ¿ya? Pero viví hartas cosas súper interesantes. Una empresa que aprendí muchísimo analíticamente y es una muy buena escuela, SQM, ¿ya? A diferencia de trabajar en la minería del cobre, que también es una excelente experiencia, obviamente, por lo que me han contado la gente que ha trabajado ahí, tengo varios alumnos que trabajan ahí en la minería del cobre y el molibdeno, pero trabajar en SQM tiene una experiencia bien bonita, que SQM, como es la empresa más grande de litio del mundo, SQM no tiene métodos a los cuales copiar. SQM tiene que desarrollar sus propios métodos. No es como la minería del cobre, que tiene muchos métodos que ya están normados a nivel internacional, entonces uno tiene que implementar cosas que ya existen. SQM no, tiene que crear todos sus métodos. Es una cosa súper, súper interesante. Si usted algún día mañana tiene la oportunidad de trabajar ahí o hacer la práctica ahí, digan que sí, lo recomiendo, digan que sí. Más dudas, consultas. ¿No? Bien, nos vemos entonces en la próxima sesión, que sería el jueves, ¿ok? Jueves la clave 1-2. Nos vemos entonces. Que estén bien y cuídense del coronavirus. Saludos.